Bienvenidos a un programa más de Buena Salud por la señal de Saracay Televisión, que día a día ustedes también siempre están en la sintonía, y también a quienes nos siguen en las diferentes redes sociales ya pueden conectarse en Facebook. Estamos como Saracay Televisión Canal 5 para que ustedes puedan ver el programa, o digiten www.saracaytv.com. Si tienen preguntas o dudas, escríbanos al número de WhatsApp al 0988 300 121. Y gracias a Camisería Inglesa Vestimos Hoy, ellos están en Santo Domingo, ubicados en Avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES, el teléfono 099-083-6326, en Instagram Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. Ya saben que la mejor moda lo tiene Camisería Inglesa. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro programa de hoy. Nos está visitando el doctor Nilson Urdaneta. Él es médico subespecialista en cirugía cardiovascular, viene de Clínica Santiago y Cardiosalud, y el tema que vamos a tratar es participación del cirujano vascular en pacientes con enfermedad renal. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti por la invitación. Hay algo que nadie quiere estar enfermo, ¿no? Porque Así todos es. queremos estar bien, lucir bien, todo, ¿no? Pero hay algo que es la realidad, ¿no? Y hay un problema de salud que está impactando actualmente en la sociedad, y es la enfermedad renal. Yo no soy nefrólogo, por supuesto, tú habrás tenido invitados especiales aquí, nefrólogos, ¿no? Sin embargo, la enfermedad renal está incrementando a tal punto que se clasifica en estadios. El estadio final ya es cuando ya el riñón perdió su capacidad de funcionar, ¿no? Desafortunadamente, esos pacientes tienen que ingresar a algo que se llama terapia dialítica, ¿no? La terapia dialítica es una forma que la medicina, el hombre, la ciencia desarrolló para aquellas personas que no les funciona. Cuando un órgano de nuestro cuerpo no funciona, lamentablemente es difícil vivir así, ¿no? Por ejemplo, los riñones pierden su función, entonces es difícil que una persona pueda vivir, mantenerse vivo sin riñones. Entonces, gracias a la medicina, a los avances tecnológicos, se desarrolló eso que manejan muy bien los nefrólogos, que es la parte de la diálisis. La diálisis es un tratamiento mediante el cual se purifica la sangre. Entonces, ¿cuál es la participación del cirujano vascular? Mira, el cirujano vascular es quien diseña o crea el acceso mediante el cual el ser humano o la persona enferma se conecta con la máquina que le va a purificar su sangre. Entonces, los cirujanos vasculares somos los encargados o los capacitados de diseñar anatómicamente esa estructura que va a permitir la conexión. Eso le llaman como fístula. Sí. Como una fístula. Sí. Existen como 3 modalidades, ¿no? Ya. Está el catéter, ¿verdad? De hemodiálisis, que es algo ya diseñado, que tiene sus medidas estandarizadas y se coloca a cada paciente. Eso es cuando es de forma urgente, ¿no? Pero cuando lo ideal, mira, Gabriel, como es una enfermedad que es en estadios, lo ideal es que cuando el paciente está en estadio 4, es decir, que ya todavía no ha ingresado a la diálisis. Ojo, no quiere decir que porque un paciente esté en estadio 4 ya es necesario que esté en diálisis. No, yo he tenido pacientes, por ejemplo, padres de colegas, a quienes en estadio 4, la indicación de hacer una fístula es cuando está en estadio 4 de la enfermedad renal, pero aún todavía no está en diálisis. Mira, y yo he tenido pacientes que estando en estadio 4 les hemos hecho su acceso vascular, su fístula arteriovenosa, y no necesariamente entraron a diálisis. Entonces, es importante saber que esta enfermedad se clasifica y es en la etapa 4 cuando ya el especialista, el nefrólogo, debe dar paso con el cirujano vascular para que en las mejores condiciones del paciente, pueda hacerle una fístula arteriovenosa. Esto es interesante porque sí, yo también he tenido mucho contacto con pacientes de diálisis. Hace años también trabajaba en esta situación, en unas clínicas de diálisis en Quito. Y sí, efectivamente, cumple un rol muy importante el cirujano cardiovascular. Por eso preguntaba, porque cuando ya un paciente se va a hacer la primera diálisis, siempre
tiene que estar allí ya el cirujano, porque en este caso tienen que valorar un cateterismo de emergencia, o en este caso cuando se ya amerita realizar estos procedimientos que los realizan ustedes, y obviamente para saber si o no esta persona se va a hemodiálisis o simplemente es algo de emergencia, etcétera. Doctor, dentro de esta intervención que hace el cirujano cardiovascular, ¿qué más aporta a los pacientes que se encuentran en estos estados de la hemodiálisis y de pronto tal vez en estos trasplantes renales, que también hoy es muy común, que ya se lo puede realizar también en nuestro país, pero que obviamente no todas las personas también tienen acceso a esto? Sí, mira, es importante entender algo, Gabriel, ¿no? La enfermedad renal, los riñones dejaron de funcionar, llega un momento en que el paciente ya necesita de una terapia, pero también no solamente es la hemodiálisis. Te cuento que hay otra terapia sustitutiva de los riñones, que es la diálisis peritoneal. Y entonces, por ejemplo, en el caso del cirujano cardiovascular, la cirugía cardiovascular es una subespecialidad que no solamente trata la parte vascular, sino que también trata la parte cardíaca. Pero para yo poder ser cirujano cardiovascular tuve que ser primero cirujano general. Entonces, hay una cirugía que realiza un cirujano general, en este caso mi persona, que es el implante de catéter para diálisis peritoneal, que se coloca dentro del abdomen y es otra forma de dializar. Mira, el deber ser es, inicialmente en las pautas lo que recomiendan es que la terapia inicial sea terapia de diálisis peritoneal y agotar ese recurso, ¿verdad? Porque siempre lo que se busca en el paciente es calidad de vida, agotar ese recurso y, por supuesto, hay pacientes que no son candidatos, ya eso lo explicará mejor un nefrólogo, pero entonces allí es donde entra la parte de que el paciente va a hemodiálisis y ahí es donde entra la parte del cirujano vascular para poder determinar cuál es el mejor acceso para el paciente. Hay un problema y es que, por supuesto, cada vez están incrementando más el número de especialistas, eso es muy bueno, se fomenta el desarrollo, a la educación, a que la gente se especialice, ¿no? Pero hay algo importante, que muchas veces este paciente no acudió a consulta médica y cuando ya llegan ya es en la etapa final. Entonces muchas veces hay que colocarles un catéter, entonces este catéter va sobre una vena y esos catéteres dañan las venas. Entonces cuando nosotros como cirujano vascular tenemos que hacer un acceso vascular, muchas veces encontramos ya las venas dañadas. Entonces es mucho más difícil la creación de estos accesos vasculares. Y esos accesos vasculares se van dañando, se van agotando, bien sea también porque en los centros de salud a veces, por ejemplo, y eso hay una norma, hay una pauta, que por ejemplo si alguien está hospitalizado hay que cuidar las venas que son utilizadas para hacer estas cirugías, para hacer estas fístulas. Y muchas veces en los centros de salud uno va y le pinchan, le maltratan las venas que son un recurso para la cirugía. Entonces se recomienda que las venas que se utilicen para pasar medicación sean las venas que no se utilizan, por ejemplo las venas de aquí del dorso de la mano, las venas de la parte media, pero no las partes distales. ¿Por qué? Porque esas son las venas que utilizamos para los accesos vasculares. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces esas venas están dañadas, es más difícil la creación, o muchas veces no están dañadas, pero los accesos vasculares se van dañando. ¿Por qué? Porque para dializarlos hay que introducir unas agujas dentro de esas venas y de esa forma la sangre sale y entra al cuerpo. Entonces a veces esas agujas van dañando las venas. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez se va poniendo más compleja la situación. Y entonces la parte de la cirugía cardíaca es que hay algo que se llaman accesos vasculares exóticos, y es importante que la gente también conozca, y es que a través de cirugías que se hacen al corazón podemos continuar esto de los accesos vasculares, ¿verdad? Y de esta forma el paciente puede vivir unos años más, ¿no? Esto que usted comenta, doctor, en respecto a al cateterismo y todo lo que tiene que ver en el momento de la cirugía vascular, por ejemplo, lo que usted nos comenta, esto que puede dañar las venas, que es algo que usted dijo que es muy común, que sí, efectivamente a veces no cuidamos venas cuando sabemos que hay un paciente que tiene estos problemas de salud y que probablemente tiene que ser hospitalizado, tener una intervención X y que no se ha cuidado y que probablemente en ese momento tal vez ya no se saben de dónde mismo van a hacer una toma. Entonces sí, la recomendación que usted hace
de que debemos tomar en mano, sea para una muestra de sangre, sea para colocar una vía para pasar medicación, cuidar esto. Pero quería preguntarle, ¿por qué se dañan las venas? ¿Será por el bisel de la aguja? El tamaño de la aguja es bastante grueso, porque hay agujas desde calibres desde 20, 28, que son esas son las de insulina prácticamente, pero ahí van bajando y cada vez que va bajando, pues es una aguja mucho más gruesa. Claro, es importante el tamaño de la aguja, ¿no? La aguja produce un trauma. Es un trauma a través de la piel, a través de la Para vena, una ¿no? diálisis, ¿cuál es el tamaño de la aguja? 15-17. 15-17, Sí. claro, es bastante gruesa. Sí, sin embargo, te cuento algo, ¿no? La vena es muy frágil. Exacto. Entonces hay algo que es que el sistema tiene algo que se llama la vena cuando se daña, el cuerpo trata de repararla. Y durante esa reparación forma algo que se llama una trombosis o un trombito o una agregación plaquetaria, sí. ¿no? Ajá. Y es que las plaquetas, en el sitio donde hubo la lesión, las plaquetas van y tratan de hacer un tapón para sellar que la sangre no se escape, ¿verdad? Porque el cuerpo se defiende y allí en ese sitio se puede formar una trombosis y es lo que termina obstruyendo totalmente el acceso vascular. Muy bien, vamos a una pausa y seguiremos conversando con nuestro querido doctor Urdaneta sobre este tema, la participación que cumple o el rol que cumple el cirujano cardiovascular en pacientes o en clínicas de hemodiálisis. Regresamos en breves, no le cambie. Y seguimos en Buena Salud hablando con nuestro querido doctor Urdaneta sobre este tema bastante interesante, la participación que cumple o el rol que cumple el cirujano cardiovascular en pacientes renales. Ahora sí, doctor, sí me gustaría que nos comente un poco sobre el chequeo. Cuando una persona se encuentra ya en este tema, que ustedes están allí, la constancia de cómo estar realmente la función de estos tratamientos que ustedes realizan. Sí, es muy importante, Gabriel, es muy buena tu pregunta. Mira, no solamente es hacerlo, ¿no? Porque hacerlo probablemente puede ser hasta fácil para quienes lo hacen diariamente, ¿no? Sino lo más importante es el cuidado que deben tener esos accesos vasculares. Entonces, mira, es importante las consultas periódicas, ¿verdad? Porque son fístulas que pueden, por ejemplo, manejan flujos constantes, ¿verdad? Cada vez que se dializan hay un flujo constante a través de la vena. ¿Y qué pasa? Que la vena, el músculo de la vena no está diseñado para tener altos flujos y las máquinas de diálisis generan un flujo alto. Entonces muchas veces se producen daños a nivel de la pared íntima, a nivel interno de la vena, y esos daños producen una estenosis. Entonces estos pacientes que tienen accesos vasculares deben estar en control continuo con el cirujano vascular, ya que existen métodos diagnósticos para que este acceso siga funcionando de una forma correcta. Por ejemplo, está la ecografía vascular, donde nosotros podemos ver si está funcionando bien, si no está funcionando, ya que muchas veces hay problemas de alteraciones, de estenosis, y el paciente se sigue dializando, pero es un paciente que la fístula no le va a durar mucho, le va a durar 3, 6 meses, 1 año, ¿sí? Pero si estos pacientes acudieran a consulta, ¿verdad?, y nosotros pudiéramos valorarlos, bien sea con la ecografía, hoy por hoy se está haciendo tratamiento endovascular, y es que nosotros podemos ingresar a esas fístulas, podemos verlas por dentro, y si tienen alguna obstrucción podemos liberar esa obstrucción para que el paciente pueda durar más tiempo con su acceso vascular. Y eso, ese acceso vascular que se realiza, posiblemente también se tiene que realizar nuevamente el mismo procedimiento si es que no se lo cuida como debería cuidárselo. Sí, desafortunadamente cuando el acceso vascular se daña, ¿verdad?, hay que hacer otro. Sin embargo, en el tiempo para dañarse existen formas de rescate. Es decir, nosotros tenemos formas para que un acceso que está disfuncional pueda volver a la funcionalidad, ¿me entiendes? Sin que se dañe y sin necesidad de hacerle otro. Pero sí, si ya el acceso está agotado, lamentablemente hay que hacer otro, eso es otra cirugía.
Pero la idea es que estos pacientes entiendan que no es necesario esperar que un acceso se dañe para poder intervenir. Nosotros estamos en toda la formación de intervenir en el proceso mediante el cual el acceso está disfuncional. ¿Para qué? Para evitarle otra cirugía al paciente. Eso es lo importante, ¿no? Que siempre haya como que esa comunicación entre nefrólogo y médico cardiovascular y que siempre se pueda trabajar de la mano, porque pueden existir estos eventos que es lo que menos se quiere cuando hay un paciente ya renal que está con estos tratamientos, para evitarlos, y sobre todo también la información que uno como médico, en este caso el cardiovascular, el cirujano cardiovascular, le comunique al paciente, o en este caso al representante del paciente, cómo cuidar también esta fístula. Otra cosa, doctor, cuando usted hablaba del cateterismo, las que se colocan acá en cuello, ¿no? En esta parte superior, estos también son temporales. Estos tienen como que los colocan y están ciertos días y luego hay que volverlo a retirar hasta que le hagan una fija. Sí, se clasifican, anteriormente se clasificaban en temporales y permanentes, ¿no? Ya. Por ejemplo, pero realmente es algo externo, ¿no? Es algo externo que lo ideal, la pauta sería que no estuvieran por mucho tiempo dentro del cuerpo. Sin embargo, hay unos que están diseñados con un material que dura más. Pero nosotros como cirujano cardiovascular, y por lo menos yo que tuve formación en un centro de trasplante renal, el enfoque es que estos pacientes no estén con catéter. ¿Por qué? Porque el catéter, cuando lo comparamos, incrementa más, trae más infecciones, más sangrado, duele más, aparte de que es algo externo y todo el mundo anda mirando, ¿no? Y lo que queremos es que el paciente tenga mejor calidad de vida. Entonces, por ejemplo, nosotros como cardiovasculares, todos los servicios que se dedican a esto, tratamos de ofrecerle un acceso vascular al paciente que le dé una mejor calidad de vida. Y te cuento que a muchos pacientes que tuvimos en el servicio, ¿verdad?, donde me formé, que tenían catéter, nosotros tratábamos de ofrecerle otro acceso vascular. Por ejemplo, te voy a contar uno. Cuando ya el paciente no tiene ya capacidad para hacerle una fístula, o cuando ya el paciente ya está dependiendo solo de un catéter, hay algo que se llama prótesis, y es una prótesis que podemos colocar, se pueden colocar en las extremidades superiores, en las extremidades inferiores, pero cuando ya llega a su último recurso, sabíamos colocar una prótesis entre la arteria del brazo y el tórax. Y de esa forma el paciente ya se le retiraban sus catéteres y tenía un acceso vascular definitivo. ¿Y esto que usted nos comenta, se puede realizar aquí en el país o esto lo están realizando en otras partes? Totalmente. Eso es algo que se puede realizar dentro del país, se puede realizar dentro de las instituciones hospitalarias de aquí de Santo Domingo completamente, y por supuesto en las clínicas privadas. Lo interesante es que el paciente sea manejado por un nefrólogo, que el nefrólogo entienda que el catéter no es la última opción, y ellos lo entienden, y por supuesto sea derivado con el cirujano cardiovascular. Eso es interesante, doctor, de verdad, conocer la participación que cumple el cirujano vascular, en este caso con los pacientes que tienen estos problemas renales, y sobre todo informarnos. Esto es algo de tener un poco más de conciencia de información para saber cuáles son las alternativas y trabajar siempre con el equipo multidisciplinario. Siempre digo, somos competencia en el área de salud, pero siempre tenemos que darnos de la mano el uno al otro, porque zapatero a su zapato, cada quien cumple su rol, por algo se estudió, por algo se especializa uno, pero sin embargo, al momento de querer salvar una vida o mejorar la calidad de vida de alguien, es donde se trabaja todos en conjunto y se da la mejor alternativa para que pueda el paciente gozar de buena salud, ¿no es cierto? Así es. Así es, doctor. Bueno, antes de despedirnos, sí nos gustaría que me comente dónde está su consulta, en qué horario está atendiendo, y bueno, el número de contacto ya estaba en pantalla. Sí, estamos atendiendo en Clínica Santiago de lunes a viernes, los lunes en la mañana, jueves y viernes en la mañana, martes y miércoles en la tarde, de 8 a 11 de la mañana, de 4 a 8 de la noche. Así que ya saben, el doctor Nilson Urdaneta estará con ustedes cada vez que lo requieran, pues contactándolo y visitándolo en estos establecimientos donde él presta su servicio. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ti, Gabriel. Y a quienes están en la señal de Saracay, solo quiero decirles que también nos pueden ver en las diferentes redes sociales. En Instagram, @buenasaludec, en
Facebook, Saracay Televisión, Canal 5. Y si ustedes desean vernos en YouTube, estamos como Saracay TV. O digiten www.saracaytv.com. Preguntas, comentarios o consultas, hagan al número de WhatsApp al 0988 300 121. Y nos despedimos haciendo esta última mención: que visiten Camisería Inglesa, que gracias a ellos vestimos hoy. Están ubicados en la avenida Río Lelia y ahí están sus redes sociales: Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Ya saben que la mejor ropa la tiene Camisería Inglesa. Ahora sí nos despedimos, pero los dejo con la mejor compañía. Sigan en la señal de Saracay Televisión.